deseo, porque lo van a querer, lo quieren a la persona, y no solamente el deseo, sino la obligación inclusive Claro. de atender a esta persona. Entonces, la persona está consciente y cómo ayudarlo y cuáles son los síntomas que una familia o un grupo de personas deben tener para analizar si está o no está y para poder acudir a un sacerdote. Sí, sí, ciertamente repito que es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo repitamos, es que los casos de posesión demoníaca son, digamos así, una excepción, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero en algunos casos, o sea, muchas veces el que está poseído no se da cuenta que está poseído, ¿no? Se da cuenta de sus sufrimientos, pero no sabe que son Hay que ocasionados por el atribuirlo. demonio. Pero en otros casos sí, en otros casos hay casos en que la persona cuando recupera la normalidad, ¿no es cierto?, cuando pasa los momentos de trance, digamos así, que son horribles, puede empezar a darse cuenta, sobre todo si es una persona que de alguna manera ha vivido dentro de la iglesia y tiene ciertas ideas claras de la doctrina, etcétera, entonces puede mismo empezar a darse cuenta y recurrir a la ayuda de un sacerdote. En otros casos es el entorno cuando ve estos cambios, que decía hace un momento, que son cambios muy bruscos, muy radicales, muy profundos. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es recurrir a un sacerdote que lo tendrá que orientar a descartar otro tipo de situaciones, ¿no? Repito, psicólogos, psiquiatras, otro tipo de enfermedades, o sea, distintos tipos de Porque podría enfermedades. confundirse con una Sí, muchas veces se esquizofrenia, una confunde. paranoia. Muchas veces se confunde. Mucha gente sencilla que de pronto le toca una persona enferma en la familia y muchas veces la persona pueden creer que es una posesión demoníaca, luego hecho los estudios se descarta eso, ¿no? Ahora, padre, ¿usted cree que haya gente que desee conscientemente estar del lado del demonio? Sí, sí, sí. Lamentablemente. Hay gente y hay mucha gente. Es consciente, aunque basado en ignorancia, ¿no? Si el ser humano supiera quién es el demonio y lo que es capaz de hacer con él si él se entrega, o en la medida en que se vaya abriendo a él, ni un ser humano dejaría ni siquiera el más mínimo resquicio al demonio. Pero Ahora, lamentablemente hay gente que por ignorancia, creo yo, por profunda ignorancia, se entregan y le rinden culto y lo invocan y se consideran y quieren considerarse agentes del demonio en el mundo, ¿no? ahora, padre, uno de los demonios, entre comillas, del mundo es el mundo del consumismo. Claro. Conste que no tengo nada contra el comercio porque es parte de la sociedad. Pero hasta donde he podido leer, mucha gente pide a Dios que no le falte el pan nuestro de cada día. Claro. Ahora, el demonio también puede proveer eso y quizás con lujo todavía, con boato, con fiesta. ¿Se da eso también? También. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿No? Claro. Porque una cosa es lo que me provee Dios y otra cosa es lo que me provee el demonio. Entonces Exacto. yo veo acá un diablito y acá un angelito. Entonces, y los dos me dicen lo mismo. Sí. ¿Cómo distinguir el uno del otro? Sí, bueno, ciertamente, decíamos, el demonio actúa y tiene un poder. No se olvide que una de las tentaciones que le hace el demonio a Jesús es llevarlo hasta la cumbre de un monte y le enseña todo esto es mío y te lo daré si postrándote me adoras, ¿no? Que es muchas veces la tentación que nos hace también a nosotros los hombres, ¿no? Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y mandas de paseo a Dios y hace lo que yo te digo, podrás tener dinero, lujos, etcétera, 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 ¿no? Y ciertamente en ocasiones, no siempre, muchas veces miente, al final no da nada, nos destroza, pero en otras ocasiones sí, sobre todo cuando quiere que nosotros seamos agentes suyos. Entonces nos da una serie de bienes, una serie digamos así, de medios para que uno se sienta que la cosa le está yendo bien, ¿no? Pero, hay este problema. ¿Cuál es la diferencia entre vivir con Dios y vivir con el demonio? La diferencia es enorme, porque cuando uno vive en comunión con Dios,
que significa cuando Dios vive en uno y uno vive para Dios, puede pasar momentos de dificultades, sufrimiento, etcétera, pero tiene dentro vida eterna. Es decir, tiene una capacidad dentro, gratuita, que es Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Un estado, le llama el Papa, de gozo permanente, que ni siquiera nos lo quita el sufrimiento, ni siquiera la muerte. Hay algo mucho más profundo, ¿no? Esto en la medida en que uno está con Dios. En la medida en que uno está con el demonio, poco a poco su vida se comienza a tornar un infierno. Se vuelve egoísta, se vuelve irascible, al final hay una insatisfacción profunda y sobre todo esa maldad, ¿no? Esa maldad que vemos en los sicarios, esa maldad que vemos en las pandillas de los chiquillos, las maras que ahora están entrando al Perú, las maras centroamericanas, etcétera. Matar a sangre fría a uno a su propio padre, un crío de 15 años. O sea, todo esto al final es un espíritu dentro que está realmente enfermo. Y una persona cuando está enferma no está bien de ninguna manera, ¿no? Enfermedad espiritual, ¿no? Monseñor, el tiempo nos gana. Quería hacerle una pregunta y un petitorio, porque tenemos muy poco tiempo. Uno, ¿cómo protegernos de la presencia del demonio? Y dos, quizás contarnos algún caso de sacerdotes que ahora son santos y que realmente sintieron la presencia del demonio y cómo es que se presenta a este. Brevísimamente, primero, lo mejor es recordar que el demonio, si nosotros no nos metemos con él, no le damos espacio, no tiene poder sobre nosotros. Vamos a hacer un ejemplo. El demonio es como un perro rabioso, terrible, porque está atado con una cadena, lo tiene Dios atado, y llega hasta aquí. Si yo me muevo de aquí para acá, el perro podrá ladrar, echar baba, pero nunca me podrá tocar. Entonces, fundamental no acercarse a él. Fundamental, si yo estoy con Dios y Dios habita en mí, el demonio no tiene poder sobre mí. Fundamental la vida sacramental, la misa cotidiana, la misa semanal, la confesión frecuente, no dejar espacio al demonio, no vivir fuera de la gracia de Dios. Si uno vive así y reza, no hay posibilidades de posesión demoníaca, ninguna. Intentos, tenemos casos muy conocidos y le voy a poner 3 nada más. 4. Primero, el padre San Pío de Pietrelcina vivió en el siglo XX, mitad del siglo XX, muy conocido, muchas personas que lo conocieron viven todavía. El padre Pío de Pietrelcina tenía luchas frontales con el demonio, frontales, que rompían ventanas, que se peleaban, se gritaban, y todo el mundo en el convento, era un capuchino, fray capuchino, todo el mundo en el convento lo sabía. 1. 2. San Juan Bosco. El demonio se le presentaba en distintas formas, bajo apariencia de un perro rabioso que lo quería atacar, etcétera, etcétera. San Felipe Neri. A San Felipe Neri se le presenta el demonio bajo apariencia de la Virgen María. Y San Felipe Neri lo escupe. Y la Virgen le dice, ¿cómo me escupes? Le dice, porque tú no eres la Virgen. ¿Cómo sabes? Porque la Virgen no se le aparece a los pecadores, le dice el santo. Y ahí lo figura así. Qué persona tan inteligente, sí, también, ¿no? Y termino con otro caso, con un caso de exorcismo. Juan Pablo II, nuestro querido beato, se ha hecho una película sobre su vida, sobre todo sobre su pontificado, y quien ha asesorado en la producción de la película ha sido el hoy día cardenal Estanislao Chivis, que fue su secretario personal desde que el Papa era obispo en Cracovia. Ha vivido toda la vida con el Papa prácticamente, y todos los años de pontificado a su lado, él fue el que le cerró los ojos y cerró el ataúd. Era uno con el Papa. Y él en esta película, que la vi yo en Roma en una sesión privada con el Papa y un grupo de obispos hace algunos años, una sesión muy privada, aparece un exorcismo que hace Juan Pablo II a una niña joven, ¿no?, que daba unos brincos en los el exorcismo se hace en el Vaticano, en San Pedro, que son edificios de techos altísimos, y la criatura esta brincaba hasta las arañas colgadas en los techos altísimos, y ahí se ve como el Papa, el artista, o sea, el Papa hace el exorcismo, ¿no?, siguiendo el ritual. Hay un ritual de exorcismo y el Papa lo sigue al pie de la letra, y parecía que el demonio no se iba. Cuando el Papa termina el exorcismo, y la criatura se contorsionaba, unos sufrimientos horrorosos, lo que el demonio le decía al Papa, el Papa se da la vuelta, ya se está marchando,
la niña seguía poseída, el Papa voltea y le dice, sal. Y en ese instante, la niña viene a menos, se pone a llorar, el demonio la había dejado. Ese exorcismo que hizo Juan Pablo II lo presenció su secretario, que hoy día es cardenal de Cracovia, el cardenal Chivis, un santo hombre también, y él ha ayudado y lo ha relatado. Yo después conversé con él, justamente después de la película, porque nos conocemos muchos años, y le digo, don Estanislao, le digo, no tenía idea, y me dice, pues así ha sido, ¿no? Así ha sido. Y ciertamente, hace poco estuvo uno de los exorcistas de Roma, aquí en Perú, ha dado conferencias. Se están dando conferencias, ¿por qué? Porque lamentablemente el mundo se está alejando cada vez más de Dios, y cuando se pierde a Dios, entonces se van a buscar sustitutos. Lo que está pasando mucho en Europa. Como ya se han alejado tanto de Dios, entonces están llenos de las brujas, los magos, etcétera, 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 y las posesiones demoníacas están aumentando en Europa. Nosotros aquí en Arequipa estamos a tiempo todavía. No nos alejemos de Dios. Arequipa, la Roma del Perú. Dios y la mamita de Chapi siempre nos han protegido. No seamos tontos y no perdamos esta primogenitura creyendo en corrientes que las traen de fuera y que al final lo que quieren es destruir Arequipa, destruir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias, Monseñor. El tiempo ha volado. Le pido únicamente que nos dé su bendición. Y luego de la bendición de Monseñor, con ustedes, amigos televidentes, he de ir a una pausa. Muy bien. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias a todos los amigos que nos han seguido en el programa. Que los bendiga Dios Todopoderoso, a ustedes y a sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor. Venimos al momento. Amigos televidentes, hemos escuchado, y yo diría que con suma atención, lo que ha extrovertido, lo que ha manifestado Monseñor Javier del Río Alba, Monseñor de Arequipa, respecto y haciendo una muy breve recapitulación a lo que es la existencia real del demonio, de la presencia del demonio en nuestro medio, de los tipos de seducción que hace el demonio hacia nosotros, para concluir en la posesión demoníaca de una persona. Nos da la tranquilidad que los casos de posesión demoníacos pues son contados con los dedos, son casos excepcionales y aún a veces se pueden confundir con enfermedades mentales, patologías psiquiátricas como una esquizofrenia, una paranoia. Eso por un lado nos da tranquilidad, pero por otro lado también nos inquieta a los que somos padres, a los que somos amigos, a los que estamos, todos los que vivimos en la sociedad, que a veces podemos estar sucumbiendo en las tentaciones, en los coqueteos que hace el demonio para con nosotros y no nos damos cuenta, como es el consumismo, como es decir, ¿por qué si todos lo hacen? El sentirnos autosuficientes, no creer en más que en uno, desdeñar la presencia del Señor. Pero por fortuna también nos ha dicho la forma de cómo protegernos de la presencia del demonio. Nos pone el ejemplo muy claro de que el demonio es como un perro, llamémosle un Rottweiler, que está encadenado. Si uno quiere tener problemas con el demonio, pues se va a acercar y el perro lo va a morder y puede hasta matarlo. Entonces, si uno se mantiene a distancia de lo que es del demonio, obrando correctamente, conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que el sano juicio indica, conforme a lo que el derecho natural nos dice, y en algún momento hablaremos del derecho natural, pues no vamos a tener con el demonio. Lo que el Padre, Monseñor, concluye es exhortándonos a que nos alejemos del lado oscuro de la vida y busquemos la luz en todos nuestros actos. Seamos nosotros portadores y agentes de luz, salvo mejor parecer. La próxima semana con ustedes nuevamente y ahora ya más tranquilos,
los invito a seguir viendo nuestra excelente programación. Permiso, buenas noches.